Bueno, muy buenos días con todos, muy buenos días, Magíster Valeria Vallas. Es un placer tenerle aquí el día de hoy con nosotros. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle por tomarse el tiempo para hablar sobre estos temas tan interesantes como es el humanismo y el existencialismo en esta carrera tan apasionante para cada uno de nosotros que es la psicología. Bueno, entonces para comenzar, me gustaría presentarle a usted. Es la psicóloga Valeria Vallas, es una destacada psicóloga con experiencia en la psicoterapia y ha dedicado pues parte de su vida en enfoque humanista y existencialista. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar en estos enfoques, cómo influyen en la práctica psicológica y en la comprensión del ser humano. Entonces, la primera pregunta vamos a hacerle en torno a los cambios en la comprensión de la salud mental y el bienestar. Psicóloga Valeria Vallas, ¿cómo cree usted que la psicología humanista, existencialista, ha cambiado la forma en lo que entendemos la salud mental y el bienestar? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a ustedes por la invitación y qué bonito el interés, ¿no? Cada día se va sumando a esta corriente que es muy bonita y muy apasionante, el humanismo y el existencialismo. Bueno, en realidad el tema de la corriente humanista y existencialista ha cambiado el paradigma de lo que comúnmente lo conocíamos como salud mental y bienestar, entendiéndole a la persona, al ser humano, desde el punto de enfermedad o trastorno de la persona. El enfoque que ahora nosotros manejamos es no solamente nos fijamos en que la persona igual enfermedad, sino en la persona igual capacidades, desarrollo y crecimiento. Esto nos da una pauta de que no solamente nos centramos en que la persona pueda de una u otra manera tener la ausencia de enfermedad para llegar al bienestar, sino que la persona como tal llegue en su proceso de autodescubrimiento, autorrealización y pueda llegar a trascender más allá de sus potencialidades y tener un buen sentido de vida. ¿Cuáles son los principios, conceptos humanistas existencialistas que guían el enfoque terapéutico? Ya, hay que entender que como principios o conceptos del enfoque humanista tenemos el de autonomía, autoactualización y autorrealización. Entonces, basado en la autonomía, dejamos que la persona, el individuo como tal, tome la responsabilidad de ser responsable de las decisiones que vaya tomando para ir guiando su vida. La actualización también nos permite que la persona pueda darse cuenta cómo es que ha manejado su vida, qué nomás ha logrado, cuáles son sus características, sus componentes que ha respondido a su manera de vivir y cómo aquí y ahora, hoy, lo está manejando. Y con la autorrealización es que ya esta persona plantea un objetivo, una meta de cumplir y satisfacer sus necesidades para que pueda de una u otra manera, conjuntamente con la toma de sus decisiones, llegar a tener un sentido de vida. Muy bien, continuando con los principios y conceptos de este enfoque terapéutico, surge una nueva pregunta que sería: ¿qué aspectos fundamentales distingue a la psicología humanista de otras corrientes psicológicas? Bueno, de aquí es importante de pronto resaltar, sin nombrarlas como tal, que hay corrientes psicológicas que se van a estar enfocando al comportamiento, a una conducta pura del ser humano adquirida y que eso marca cómo es su manera de vivir, o sea, su conducta y su comportamiento. Tenemos otra corriente que marca su conducta o su manera de vivir basado en su historia pasada o contenidos inconscientes. Esto nos dice que estamos etiquetando y marcando al ser humano que ya viene programado y que ya está dado y ligado por un condicionamiento de su comportamiento, sea por su contenido inconsciente, sea por su pasado o sea por su conducta aprendida. Pero no es la postura del humanismo, nos muestra otra perspectiva, la perspectiva de que el ser humano es libre, el ser humano existe
y que a medida de que va pasando su experiencia de vida, va identificando sus necesidades, va potencializando y va teniendo por esencia una necesidad de transformar y mejorar como ser humano, dándole la oportunidad al ser humano de que sí existe el cambio, aunque en un pasado ocurrió una diferente manera de vivir, hoy, aquí y ahora puede tener una nueva manera de vivir, porque siempre el ser humano se está actualizando y siempre va a buscar su mejora. Okay, muchas gracias por su enriquecedora respuesta. Ahora vamos a pasar a la aplicación de los principios de la terapia. ¿Me podría contar cómo se aplican los principios humanistas o existencialistas en la terapia que usted practica? Bueno, es muy interesante porque en realidad no es que solamente o personalmente se maneja una sola postura o una sola corriente. Sí depende mucho del caso de particular del cliente o el paciente, pero bueno, si ya nos vamos direccionando más a un caso donde nosotros trabajamos con el humanismo, primero hacemos que la persona tenga una autoconciencia y un autorreconocimiento de sí mismo. Él tiene que empezar a conocerse, a descubrirse como persona, tener la autoconciencia del darse cuenta qué está pasando en él y buscar una autorrealización. Buscar que el ser humano sea libre y responsable de la toma de sus decisiones para ir mejorando su sentido de vida. De esta manera, podemos decirlo, en la práctica tenemos a la persona que de una u otra manera le incentivamos a que pueda descubrirse a sí mismo, pueda identificarse, pueda conocerse, pueda saber hacia dónde quiere apuntar para llegar a tener un buen sentido de vida. Gracias. Y ahora, ¿qué técnicas y métodos específicos utiliza usted en la terapia humanista? Ya, como técnicas o métodos, bueno, en la corriente humanista hablamos de tipos de terapia. Terapia centrada en el cliente, terapia de las necesidades, trabajamos con lo que es como técnicas la escucha activa, el reflejo del sentimiento, el reflejo emocional y lo que es importante la empatía. Sin embargo, para manejar de una u otra manera una buena estrategia dentro del inicio terapéutico es la relación terapéutica. El enlace terapéutico es punto clave para que la persona tenga esta empatía con el profesional, pueda abrirse a su descubrimiento, y ahí trabajamos con la terapia centrada en la persona, en sus necesidades. Personalmente yo trabajo con una psicoterapia centrada en el paciente, en el cliente, psicoterapia centrada en soluciones, que viene a ser de una u otra manera centrada en psicoterapia breve. Perfecto, muchas gracias. Gracias por ese gran aporte. Ahora vamos a entrar a lo que son las influencias y los autores claves sobre esta corriente, en los cuales yo tengo también una pregunta. Sería, para usted, ¿cuáles de los autores de la corriente humanista existencialista han sido más influyentes a lo largo y en la actualidad? ¿Y el por qué? Bueno, yo considero, bueno, desde mi punto de vista, como que yo decir, este tal y tal autor es el principal que ha influenciado. No, porque cada uno de los autores tiene sus conceptos que nos han aportado mucho a enriquecer estas corrientes. Sin embargo, dentro del existencialismo tenemos desde el inicio, ¿no? Descartes, quien presenta una de las primeras posturas del existencialismo mencionando el primero pienso y luego existo, dando a notar que la persona existe a raíz de la toma de conciencia del sí mismo. Conocido uno de los autores que se los ha escuchado con renombre dentro del existencialismo también es Nietzsche, ¿no? Que él muestra una postura donde el ser humano no se rige únicamente a alguna fuerza externa para guiar su vida, sino que el ser humano como superhombre, desde sí mismo, desde su yo, puede desarrollarse como ser humano sin necesidad de algo externo. Carl Rogers para mí es un autor espectacular, padre de la psicoterapia humanista, quien nos da la postura de que el ser humano por esencia es un ser humano bueno y que busca su desarrollo.
Y Sartre, que actualmente me parece que es uno de los que están hasta la actualidad como autores. Claro, todos estos autores tienen hace mucho tiempo atrás dadas sus posturas, pero Sartre nos indica que el ser humano goza de una libertad de pensamiento y de conciencia para el desarrollo de su vida. Entonces, para mí esos son los autores que más los puedo tomar como enriquecer esta postura. Muy bien, muchas gracias por ese tan interesante aporte. Ahora abordando otra temática que se relaciona con la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional, tenemos una nueva pregunta. Esta es, ¿qué papel juegan estos elementos? Es decir, empatía, congruencia y aceptación incondicional en la terapia humanista, todo ello con relación a su experiencia. La terapia humanista hay una postura muy bonita, un apartado donde trata acerca de las características del terapeuta frente al cliente, ¿no? Y Carl Rogers lo menciona, solamente debe ser un ser humano más frente a otro ser humano en un medio o en un ambiente para discutir una situación. Entonces, la empatía, la congruencia, la aceptación incondicional son características dadas o presentadas desde el terapeuta en el proceso terapéutico para que se desarrolle un buen clima terapéutico, para que se desarrolle un enlace, una relación terapéutica adecuada, donde el cliente tenga esta apertura de sentirse cómodo, sentirse escuchado, entendido, comprendido, para que tenga la libertad de expresión y pueda en ese momento hacer todo su proceso de autoconocimiento, autoredescubrimiento, y pues eso es un pie clave para todo el proceso terapéutico. Muchas gracias. Tenemos otro apartado que es el abordaje de la angustia existencial. Tenemos una pregunta. ¿Cómo aborda usted la cuestión de la angustia existencial y el sentido de la vida en su práctica clínica desde una perspectiva humanista existencialista? Bueno, aquí lo podemos, desde mi práctica siempre lo pongo como en orden. Vamos organizando desde qué está pasando en la persona, qué le está sucediendo, cómo se está sintiendo, cuáles son sus necesidades de esta persona, y claro, referente a este tema vamos impulsando al individuo a que tenga que se autoexplore, tenga un autorreconocimiento de sí mismo frente a su sentido de vida, el identificar qué componentes están distorsionando de una u otra manera su sentido de existencia, que pueda identificar o se pueda ver cuáles son las necesidades que tiene para potencializar su vida o dar su sentido a su vida, y que pueda llegar a autorrealizarse. Desde esta postura desde esta postura humanista, de pronto es el medio, la vía inicial para el trabajo de este tema. Por último, tenemos los consejos. ¿Qué consejo le daría a alguien que está comenzando a estudiar el humanismo y el existencialismo en psicología? Bueno, obviamente está como sobreentendido que la persona que está estudiando esta postura pues tiene que nutrirse de mucha base teórica, estudiar la literatura, los autores, los apartados, la parte científica teórica. Y claro, como persona individual, es interesante porque de igual manera Carl Rogers lo mencionaba, que uno mismo adopta la postura filosófica de lo que está haciendo y de lo que está dando. Entonces debe haber una congruencia. Yo como persona que estoy estudiando esta postura, sea estudiante, sea profesional o sea persona que le interesa esta postura, tener la congruencia de mi ideología filosófica con lo que yo voy a decir y con lo que yo voy a tratar, ya que el humanismo viene a darse ligado o realmente es dado la libertad del pensamiento, la libertad del ser humano, la aceptación del ser humano, el entenderse, el comprenderse, el tener su esencia como persona, no solamente se rige a cómo debe ser su manera de ser, de dirigir las cosas, sino entenderse como ser humano, de cómo manejar. Entonces, la persona que venga a estudiar esto, pues primero estudiarse a sí mismo, ¿no? Saber cuál es su ideología filosófica,
qué puntos le parecen coherentes, cuáles son los puntos que no le parece y pues que haya una congruencia con lo que está estudiando. Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su profundo conocimiento sobre el humanismo y el existencialismo. Ha sido realmente enriquecedor escuchar sus perspectivas sobre cómo esta corriente se aplica en la psicología moderna y en mejorar el bienestar humano. Esperamos poder contar con su colaboración en futuras ocasiones para seguir explorando estos temas tan relevantes y le deseamos lo mejor en sus proyectos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, gracias. Que les vaya muy bien. Realmente estudiar esta postura es muy bonita y qué bueno que ustedes lo estén tratando también. ¡Atención! Gracias por su atención. No le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo.